Mira, hay guerreros que ganan batallas. Hay comandantes que ganan guerras. Pero solo existe un hombre, un loco con hambre de gloria, que convirtió su nombre en una maldita amenaza para todo el mundo antiguo. Ese tipo era Alejandro Magno, el chamaco que no tenía miedo ni de Dios ni del diablo, que conquistó naciones como si fueran misiones diarias, que humilló reyes, aplastó imperios, y jamás perdió una sola batalla. Dicen que la guerra lo amaba. Dicen que la muerte misma le hacía, sí, jefe, como usted diga. Pero esta historia no es un documental aburrido. No, bro. Esta es una historia de coraje, rabia, revancha y una visión tan brutal que cambió el destino del mundo. Bienvenido a la vida del general que hizo historia sin perder ni una. Antes de ser el conquistador del mundo, Alejandro era solo un chamaco con una educación ridículamente estricta. Su papá, Filipo II, era un rey duro, tipo old school, que sabía que su hijo iba a hacer algo grande o un desastre. ¿La solución? Darle el mejor maestro del planeta. Sí, bro. Nada menos que Aristóteles. Imagina que tu tutor es básicamente la mente más brillante de la humanidad. Alejandro creció escuchando filosofía, ciencia, política, pero también escuchó las historias de héroes como Aquiles. Y algo dentro de él dijo, la neta, yo quiero mi propio mito. Pero la motivación real no vino del conocimiento. Vino del dolor. A los 16 años, Alejandro vio cómo su papá reunía a generales, soldados, diplomáticos, y siempre le dejaban claro algo, algún día serás rey, pero solo si lo mereces. El mensaje era simple, respeta la corona, o la corona te destruye. Alejandro entendió la misión. Y desde joven comenzó a demostrar su locura estratégica. A los 18 años, en la batalla de Queronea, cuando otros príncipes estaban todavía jugando a la política, él estaba comandando la caballería macedónica y destrozó a la élite tebana. Desde ese día, todos supieron que el chamaco no solo era hábil, era peligroso. Pero entonces, ¡boom! Un cambio brutal. Una tragedia. Una traición. Filipo II fue asesinado. Y Alejandro, con apenas 20 años, fue empujado al trono. No fue un ascenso elegante. Fue un o tomas el poder, o te comen vivo. Los enemigos internos quisieron probar suerte. Mala idea. Alejandro los aplastó con frialdad quirúrgica. Las ciudades rebeldes fueron destruidas. Los rivales políticos fueron silenciados. El nuevo rey de Macedonia mandó un mensaje bien claro, no juego. Si te metes conmigo, te vas. Pero había un enemigo aún más grande. Uno que llevaba décadas humillando a Grecia. El Imperio Persa. Gigante, rico, poderoso, pero también arrogante. Y Alejandro tenía la sangre hirviendo. Este no era un rey normal. Era un joven con sed de venganza, con un sueño salvaje de unir el mundo bajo una sola visión. Y si para lograrlo tenía que derrocar al imperio más grande de la historia, pues, que empiece la fiesta. Así comenzó la campaña militar que el mundo jamás olvidaría. Un ejército pequeño en número, pero enorme en disciplina. Soldados entrenados como máquinas de guerra. Un líder que sabía leer el campo de batalla como si tuviera visión divina. Y lo más loco, Alejandro no solo quería ganar. Quería mandar un mensaje estilo Hollywood but real, si te metes conmigo, te saco del mapa. Pronto, el imperio persa sabría exactamente con quién se estaba metiendo. El imperio persa no era cualquier enemigo. Era una monstruosidad política, económica y militar. Miles de ciudades, incontables soldados, un rey, Darío III, que se creía intocable. Pero Alejandro no tenía miedo. Él sabía algo que pocos entienden. La estrategia correcta puede destruir cualquier número. Así que llegó la primera gran prueba, la batalla del río Gránico. Los persas estaban confiados. ¿Quién demonios es este niño macedonio?, decían. Ese error les costó caro. Alejandro lideró el ataque personalmente, con la lanza al frente,
metiéndose entre las líneas enemigas como si estuviera rompiendo una puerta a patadas. Sus generales querían detenerlo. Majestad, es muy peligroso. Pero Alejandro solo contestó: no vine a mirar, vine a ganar. Y ganó. Los persas quedaron destruidos, humillados, confundidos. Era solo el comienzo. Luego vino la batalla de Isos. Aquí sí, Darío III dijo: ok, no más jueguitos. Trajo un ejército enorme, miles y miles de hombres. Casi parecía una ola humana. Pero Alejandro tenía su táctica especial: el martillo y yunque macedonio. Infantería fija, caballería móvil, golpes precisos, una maquinaria perfecta. Y cuando vio a Darío huyendo como si viera un fantasma, Alejandro gritó a sus tropas: el rey corre, ve por él. Pero Darío escapó. Y eso lo hizo personal, porque cuando entraron al campamento persa y encontraron a la familia del rey abandonada, llorando, temblando, Alejandro hizo algo inesperado. Las trató con respeto, con honor, incluso con cariño. ¿Por qué? Porque para él, esto no era solo guerra, era un espectáculo moral. Alejandro quería demostrar que él era superior no solo con la espada, sino con el corazón. ¿Resultado? El mundo comenzó a creer que Alejandro no era solo un rey, era un fenómeno, un elegido, un hombre imposible de detener. Luego vino Gaugamela, la batalla más famosa, el momento en que el destino del mundo cambió. Un terreno enorme, un ejército persa descomunal, carros de guerra con cuchillas, elefantes, arqueros, la total crema del poder persa. Pero Alejandro vio el campo y dijo: perfecto, aquí los destruyo. Movió a sus tropas como si fuera un ajedrez en velocidad máxima. Manipuló la percepción del enemigo. Hizo que Darío creyera que sus flancos estaban débiles, para luego aplastarlos con la caballería. Y cuando vio el hueco perfecto, el mismísimo momento divino para atacar, galopó hacia el centro enemigo directo hacia Darío. La carga fue tan brutal que los persas colapsaron. Darío huyó, otra vez. Y así cayó el imperio más grande del mundo. Alejandro, con 30 años, estaba ahora al mando de un territorio que iba desde Grecia hasta Egipto, Mesopotamia y Media Asia. Pero este hombre no conocía la palabra suficiente. Su ambición no era un mapa, era una llama. Alejandro pudo haber parado. Tenía poder, tenía gloria, tenía un imperio que cualquier rey hubiera dado su alma por gobernar. Pero no él. Este hombre tenía un chip diferente, un demonio interno, una voz que le decía: sigue, más lejos, más grande, más imposible. Así que avanzó hacia Asia Central, enfrentando tribus salvajes, climas extremos, rebeldes que no seguían reglas. Y aún así, nunca perdió. Pero entonces surgió su obstáculo más difícil, algo que ni reyes ni ejércitos pudieron darle: el cansancio de sus propios hombres. Para ellos, Alejandro ya no era su rey. Era un huracán sin fin, una tormenta que no sabía parar. Cuando llegaron a la India, se encontraron con el rey Poros, un gigante, literalmente, un hombre enorme montado sobre elefantes de guerra. La batalla fue brutal. Lluvia, fango, bestias gigantes destruyendo líneas. Pero Alejandro volvió a hacerlo. Ganó, sin perder, como siempre. Pero esta vez, la victoria tuvo un precio. Sus hombres estaban llorando, suplicando: por favor, déjanos volver a casa. Alejandro, por primera vez, sintió algo parecido a la derrota, pero no por el enemigo, sino por la realidad humana. Les dio permiso para regresar. La campaña más grande de la historia terminó no con un enemigo destruyéndolo, sino con sus propios soldados rogándole que parara. Y aquí viene lo más trágico. Después de conquistar medio mundo, sobrevivir cientos de batallas, vencer imperios, reyes, montañas y desiertos, Alejandro murió joven. No en la guerra, no por una espada, no por un enemigo. Murió enfermo, débil, en una cama, sin un sucesor claro, como si la vida misma quisiera recordarle algo: siempre fuiste humano. Alejandro el Grande no fue perfecto. Fue impulsivo, ambicioso, obsesionado, pero también fue un líder que no se escondía detrás de sus soldados. Un rey que luchaba al frente. Un general que jamás perdió una batalla porque jamás dejó que el miedo gobernara sus decisiones. Su historia no es solo de guerra. Es una lección brutal. El mundo pertenece a los que se atreven a intentarlo, aunque todo parezca imposible.
Alejandro no vivió para contarlo, pero tampoco necesitó hacerlo, porque su nombre se volvió inmortal. Al final del día, cuando hablamos de Alejandro Magno, no estamos hablando solo de un guerrero, ni de un rey, ni de un mito. Estamos hablando de un hombre que se negó a aceptar los límites que el mundo le impuso. Un tipo que, con apenas 30 años, logró lo que ninguna nación había imaginado. Conquistó imperios, unió culturas, creó ciudades, rompió barreras. Pero lo más importante, inspiró a generaciones enteras a pensar más grande. Su historia nos recuerda que el poder real no está en la corona, ni en los títulos, ni en los ejércitos. Está en la visión, en la capacidad de decir, sí, el camino es imposible, pero aún así, voy. Y aunque murió joven, su legado no se apagó. Al contrario, se convirtió en un fuego eterno. Un recordatorio brutal de que la grandeza no nace del miedo, sino del coraje de enfrentarlo. Así que, si esta historia te tocó, si te inspiró, si te recordó que tú también puedes romper tus propias fronteras, entonces quédate. Porque aquí contamos historias de guerreros, soñadores y rebeldes que cambiaron el mundo a su manera. Suscríbete, deja tu like, comparte, comenta y prepárate para la próxima leyenda.